A ver, voy a comenzar. Y les voy a presentar las diapositivas que les he preparado para esta mañana. No he podido subirles la clase, quería cortarla y toda me trabé, no lo pude cortar y no la subí. Pero estoy pendiente de subirles la clase. El día lunes de la otra semana tenemos parcial, ¿verdad? Así es que vamos a trabajar todo lo que es el segundo. ¿Le pasó lo de la vez pasada a la licenciada, va? Orlando transmitía ahí una clase. ¿Ya? Sí, licenciada. Gracias. Se ve la presentación. Sí, Sí, licenciada. Ok, gracias. A ver, creo que a ver si puedo cortar este video porque toda la primera parte habría que cortarla. Estamos ahora a 12 de octubre. ¿Qué día es hoy? Es lunes. Pero que se conmemora, porque para mí no es una celebración, es una conmemoración.
¿Qué estamos Día conmemorando de la este día? raza, licenciada. El Día de la Raza. Otros ahí le llaman el Día de la Diversidad Cultural, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos Día de la Raza o Día de la Diversidad Cultural? ¿Saben? ¿Saben por qué se llama así? Yo en lo personal no sabía ni que existía este día, licenciado. Esta conmemoración. Ok, entonces ahora ahí va a quedar ahí en su conocimiento que este día, fíjense que antes, les quiero comentar, que antes este día era sueto. Este día descansábamos. No sé qué gobierno, creo que los gobiernos de Arena, que lo quitaron como día de asueto y ahora trabajamos este día, ¿no? Porque antes hasta era considerado como un día como especial en que había que celebrarlo. Dicen celebrar, pero pienso que más de celebración es una conmemoración. Muy bien, ya vamos a leer la reflexión al respecto, la agenda que vamos a trabajar esta mañana, el saludo que ya nos saludamos, la reflexión que la va a leer, quiero ver Cristian que nos lea la reflexión. Las actividades, vamos a continuar con el que es el contrato agrario y ahora vamos a hablar de dos instituciones ahí, dos instituciones jurídicas. El contrato de sociedad forestal, que prácticamente no he encontrado ni uno aquí en el país yo, y el contrato de servidumbres agrarias. Traje un contrato de servidumbre para que ustedes la vean, pero la idea de la servidumbre es la idea que nos da el Código Civil. Y para mañana vamos a dejar lo que es la contrato de la sociedad de regantes. Seguimos con el mismo objetivo, que es analizar los distintos contratos que amparan la actividad agraria. Muy bien, tenemos la reflexión ahí. Cristian, por favor, léanos la reflexión. Ok, buenos días, licenciada. Buenos días. Dice, en el año 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Muy bien, gracias. Si fueron a escuchar el audiolibro o leyeron el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, les parecerá conocido este autor, ¿verdad? Eduardo Galeano. Muy bien, ¿qué opinión les merece al respecto? A ver, Becky. No, Becky, quizás se desconectó. A ver, Carlita. Tampoco, Carlita. Maricruz. Buenos días, licenciada. Buenos días, Maricruz. Eh, yo, yo pienso que hablan de los nativos descubrieron. En sí, cuando dice que se descubrió América, pero usted dice no se descubrió, no que invadieron América, habla de que
a raíz de que ellos vinieron y invadieron, ellos descubrieron todas estas cosas. Desde que descubrieron que vivían en América, tal vez ni sabían a dónde vivían los nativos, y en sí vinieron a inculcar una serie de cosas que ellos no las conocían. Entonces, fueron cosas nuevas las cuales fueron experimentando. Y quizás así nos pasa a muchos que vienen y nos inculcan otras cosas y nosotros estamos sometidos a algo y lo venimos a descubrir porque otros nos lo vienen a enseñar, por decirlo así. Solamente eso, licenciada. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice la señorita Catherine Viera? Buenos días. Buenos días, señor. No sé si me escucho bien. ¿Me escucho bien? Sí, sí. Pues para mí la reflexión tiene más que ver en el sentido de, bueno, haciendo una reflexión rápida, creo que cada civilización en el pasado tuvo su evolución. O sea, ellos adoraron a ciertas deidades en su momento y luego se siguió transformando, se dieron cuenta de cosas, o sea, todo fue una transformación desde el inicio de la civilización o de ciertos grupos de personas. Ellos vivieron esa transformación para convertirse en lo que posteriormente llegaron a ser. Sin embargo, acá creo que la invasión que tuvieron algunos países de Europa, de lo que ahora conocemos como Europa, creo que acortó bastante aquel crecimiento de manera independiente que pudo haber tenido nuestra civilización desde un principio, es decir, no se había desarrollado totalmente a un punto de generar aquella conciencia real de ciertos factores. Entonces, cuando vinieron los españoles, realmente acortaron y de una vez nos establecieron tan de raíz ciertos rasgos que ellos ya tenían, de los cuales hasta ahora en día sigue, o sea, nos influenciaron totalmente porque hasta ahora no podemos o no hemos vivido separados de estas cuestiones. Entonces, creo que significó mucho el hecho que vinieran y que nos establecieran o, o nos diéramos cuenta a través de ellos de ciertas cosas. Acortaron mucha de la tal vez evolución que íbamos a tener por parte de, de los nativos acá y de la ciencia que se iba a desarrollar acá. Y pues bueno, no sé, creo que no ha sido muy bueno. Desde mi punto de vista no fue la mejor manera, pero sin embargo, es bueno como hacer el análisis que todo lo que conocemos hasta ahora fue porque en algún momento fue impuesto a nuestros nativos y entonces es por eso que al final somos lo que somos. Nada más eso puedo decir. Así es, gracias. A ver, ¿qué dice Cristian? Quizá no está por ahí Cristian. Paniagua. Sí, acá está. Ah, ok. Ya le estaba dando la palabra a Paniagua. Ah, pero también después que siga él. Este, siento que fue así como que, siguiendo el punto que las compañeras han tomado, ¿verdad? Fue así que tal vez nos despertaron, digo nos despertaron porque igual ellos dependemos nosotros de los antepasados. Entonces, siento que fue como un despertar que nos dieron y fue ahí donde comenzamos a conocer muchas cosas. Y cuando habla de que descubrieron que estaban desnudos y que existía el pecado, no sé, tal vez se me viene a recordar sobre lo que habla Génesis, la Biblia, de Adán y Eva, igual ellos estaban así,
desnudos, no conocían el pecado hasta que alguien los despertó y los despertó de una manera negativa y que llegaron a conocer el pecado y saber que ellos estaban desnudos. Y así, igual, pero ellos sí ya conocían a quién debían obediencia y todo, y sin embargo hicieron el mal, pues. Y eso nada más, licenciada. Gracias. Eso del despertar es un tema bien amplio. Quizás no durmieron, no despertaron. Fíjense de que si leyeron a Eduardo Galeano, o como decía yo, si lo escucharon, creo yo que allá llevan ustedes alguna idea de lo que trata. Y qué sorprendente, porque la historia de la humanidad nos ha demostrado que para imponernos alguna idea, se ha impuesto por la fuerza. Y el que no obedece a tal situación, ya sea creencia, rey, reina, qué sé yo, pues ha tenido que vérselas hasta con la misma muerte. Y digo yo que qué contradictorio, qué irónico es, porque ahora, en siglo XXI, y esto viene del principio del siglo XX, cuando ya los científicos descubrieron la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, pues contradice todas esas creencias antiguas, porque lo primero que nos está diciendo es que nosotros en verdad somos seres espirituales. O sea, no necesitamos tener un Dios de referencia, sino que ya somos espirituales, que el átomo está totalmente vacío. O sea, hay muchas cosas que ahora la física cuántica y la ciencia moderna está descubriendo, y en aquellos tiempos pues todo nos lo imponían porque era la verdad absoluta. Ahora estamos viendo que no hay verdades absolutas, que lo que es verdad ahora, mañana está descartado. Imagínense ustedes en la situación que estamos ahora. Y estas personas pues vinieron a imponer, no a demostrar una verdad, porque no demostraron una verdad. Impusieron su verdad por la fuerza, ¿verdad? Fueron azotados nuestros nativos para que dejaran de adorar a la diosa Gaia. Qué bonito hubiese sido que hubiésemos seguido teniendo esas deidades, fíjense, porque no estuviéramos en la crisis medioambiental que tenemos, no estaríamos en la crisis alimentaria en algunos países, porque siguiéramos nosotros dándole ese tributo a la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Cuando han oído ustedes de Gaia, que dicen Gaia, es la madre tierra, y ellos respetaban la madre tierra, porque la madre tierra les sustentaba. ¿Qué hemos venido a hacer nosotros hoy después? No, hombre, la madre tierra nos ha valido un pepino y la hemos hecho trizas al grado tal que vean cómo estamos, pues, con una crisis medioambiental exagerada y solo esperando que tarde o temprano la tierra nos va a cobrar, y cuando nos venga a cobrar todo el daño que le hemos causado, ahí vamos a llorar, porque cuando la tierra comience por ejemplo, con esos movimientos que hace la tierra para liberar energía, ¿no? Pues somos nosotros ante esos movimientos de la tierra. Somos como pulguitas en un perro, ¿verdad? ¿Qué hace las pulguitas en un perro cuando el perro se sacude? Ay, Dios, ese se han de asustar, pienso yo. Así nos toca a nosotros, ¿verdad? Y tarde o temprano nos llegará a eso, porque no fuimos benevolentes con la tierra. Inventamos tantos dioses. El transcurso de la historia nos ha demostrado que hemos inventado tantos dioses en que creer, a qué adorar. Y por último, pues nos hemos quedado con un solo Dios y siempre lo buscamos afuera, fíjense. Ese es otro error que tenemos, que buscamos a Dios afuera. Y Dios no está afuera, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios está ahí en su corazón, pero seguimos buscando a un Dios fuera. Adoramos a un Dios que está en el cielo, y Dios no está en el cielo. Dios está en cada uno de nosotros porque es omnipresente, omnisciente. Ahí está Dios con usted
y usted lo busca en otro lado, en la iglesia o qué sé yo, donde lo busca. Pues todas esas cosas nos las vinieron a enseñar los españoles. Ellos fueron los que nos enseñaron todas esas ideas que ahora hasta este momento las seguimos defendiendo. Siempre dicen por ahí, ¿verdad?, que de religión ni se hable porque nos metemos en Honduras. Porque cuando una persona es religiosa muchas veces se cierra ante una idea y lo que dice, por ejemplo, lo que dice la Biblia es verdad y nadie la saca de ahí. Entonces se vuelven hasta cierto punto fanáticos. Y eso fue lo que nos vinieron a dejar, ¿verdad? Ese 12 de octubre, que es la fecha que estamos conmemorando ahora, 12 de octubre de 1492, fue cuando vino, algunos dicen evolución, transformación, pero quizás en la parte espiritual fue un retroceso el que hemos tenido, ¿verdad? Pero bien, ahora solo que estamos en el siglo XXI, es cada uno de nosotros, pues solo abramos los ojos, leamos más para que veamos qué realmente hay detrás de todo eso, ¿verdad? ¿Qué realmente hay detrás de ese descubrimiento, entre comillas, ¿verdad? Que no hubo tal descubrimiento, porque si ustedes leen la historia, ya habían otras personas que habían venido a América, pero como no se hizo la gran bulla, ¿verdad? Que habían conquistado, porque no venían no eran esas sus razones de su peregrinaje, sino como conocer, porque por ahí dicen que ya habían venido asiáticos, ya habían venido asiáticos acá a América, pero no hubo tan revuelo como cuando vinieron los españoles, porque los españoles prácticamente andaban buscando oro, buscando metales preciosos, viendo a ver a quién sublevaban para que fuese parte de la corona española y tener un reino más expandido. Recuérdense que antes las guerras y todo eso se daba por expansión, tener más tierra y subyugar a las personas que estaban en esas tierras. Así es que eso conmemoramos hoy. Los que no sabían, pues ya llevan ese conocimiento. 12 de octubre de 1492, cuando los españoles llegan a América y sucede todo lo que ya ahí poquito a poco hemos ido conociendo, porque eso es mucho, mucho más amplio de lo que hemos visto. Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, seguimos. Estamos hablando la semana pasada de algunos institutos que se llaman contratos agrarios y estamos hablando o hablamos un poquito sobre los contratos en general, pero luego nos venimos a hablar sobre los contratos en particular y allí hablábamos de aparcerías, que les decía yo que decimos, me arrendaba una parcela, esa es una parcería, es una porción de tierra que al final de la cosecha se entrega un porcentaje de producto al dueño de esa parcela. Esa es aparcería. Luego tenemos la medianía. La medianía es que el dueño de la tierra le da todo al agricultor y el agricultor al final de la cosecha, ya cuando este va a recoger los frutos, entrega el 50% de la producción, se le entrega al dueño de la tierra porque es el que ha puesto todo. El agricultor lo que puso solo fue su fuerza de trabajo. Solo fue, digo yo, pero la verdad es que lo puso todo, porque el insecticida, fertilizante, todo eso, sí es que tiene un costo, pero más costo tiene la fuerza de trabajo. Cuando he dicho yo que el trabajo es la entrega de la vida, de parte de la vida de una persona. Cuando nos dedicamos a un trabajo, es parte de la vida. Y vean que ese trabajo que yo estoy haciendo ahorita, aquí sentada cómodamente, platicando con ustedes, pues no es así como tan agotador. Sí, tal vez fue agotador anoche que estuve leer para poderles dar una mejor clase a ustedes, pero ya ahorita estaba aquí bien tranquila. Imagínense ustedes el agricultor allá, ¿verdad? De sol a sol,
con estos calores que están haciendo. Entonces se dice que la medianía es una forma de explotar al ser humano, una forma de explotación. Tenemos el otro contrato que es compradores por venta a plazo con reserva de dominio. En este tipo de contrato se le entrega la tierra al que la va a cultivar y da un canon de arrendamiento. Pero ese canon de arrendamiento además es un canon de compra del terreno a plazo. Con el tiempo, el dominio pasa al que cultiva la tierra. Y eso se establece en el contrato, cómo va a ser el pago y cuándo es el plazo que ya esa tierra va a estar pagada. Claro, también que esto tiene que hacerse una anotación preventiva de ese tipo de arreglo. Tenemos el subarrendamiento. El subarrendamiento es cuando una persona adquiere una tierra bajo el contrato de arrendamiento, pero la tierra es amplia y al no poder cultivarla toda, lo que hace es que subarrienda a un tercero, le da una parte de tierra para que éste la pueda cultivar. Entonces, hay tres personas o tres sujetos en esa actividad. Primero, el dueño de la tierra que da en arrendamiento a una persona y luego hay un tercero que subarrienda a este segundo. Luego entramos a otro tipo de contrato que son los créditos de fomento agrícola. En este tipo de contrato ya son instituciones financieras las que obtienen una cantidad de dinero a una persona que es la que va a trabajar la tierra. Esta persona que va a trabajar la tierra debe tener una propiedad, que es la propiedad que va a hipotecar o va a dar en prenda. Cuando me refiero a una propiedad, no puede ser solamente tierra, también puede ser un vehículo que pueda dar en prenda para obtener el beneficio del crédito. Este crédito normalmente lo están pagando cuando se da la cosecha, al 6 meses o al año, dependiendo a lo que se esté dedicando el agricultor. Si se dedica al azúcar, por ejemplo, pues al año tiene que estar pagando todo el dinero por el cual se adquirió el crédito. Una vez obtenido el producto, que ya la zafra sale, pues tiene que ir a pagar. Tenemos el contrato de crédito rotativo, que este contrato también se otorga por las instituciones financieras y está como periódicamente se está otorgando. Entonces la garantía que ha otorgado el dueño de la tierra, ya sea prendaria o hipotecaria, pues ahí siempre se va a mantener, ¿verdad? Ahí siempre va a estar porque es rotativo, está continuamente otorgándose ese crédito. Muy bien, esos fueron los créditos de los que hablamos la semana pasada. Creo que se me quedan unos todavía. El crédito de habilitación o avío, que este crédito se da para que se invierta en materias primas, materiales, pago de jornales, salario, gastos directos, en los cuales el dueño de la explotación vaya a involucrarse, porque no solamente puede haber para la producción agrícola, directamente granos básicos o lo que hemos estado hablando, sino que además puede ser para el sector pesquero, ¿verdad? Para el sector forestal, que puede obtener este tipo de crédito. Y por último hablamos del crédito refaccionario, que es para, en su mayoría, cuando hablamos de refaccionario, es para reparar, en su mayoría. Pero en nuestro medio el crédito refaccionario va un poquito más allá porque no solamente va a reparar maquinaria o instalaciones, sino también a adquirir maquinaria, inmuebles o la reparación de instalaciones. Entonces, estamos ante este tipo de crédito que se llama crédito refaccionario. Muy bien, de esos contratos hablamos la semana pasada. Ahora vamos a entrar a hablar de contrato de sociedad forestal. Directamente no encontré un contrato de sociedad forestal, sí la definición y algunos artículos a los que nos vamos a referir.
Según la FAO, los contratos de aprovechamiento de bosques o concesiones forestales, como más comúnmente se les llama, desempeñan un importante papel en la ordenación de los bosques de muchos países en desarrollo. La FAO tiene todo un manual en el cual da los lineamientos de cómo es que se va a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte forestal, con aquellas porciones de tierra que ya los estados han delimitado como reservas forestales o como aquellos pulmoncitos que tienen los distintos estados. Nuestro país tiene alrededor de unos 50, 49, 50, 51 más o menos, no recuerdo exactamente, pero ahí anda por alrededor de los 50 espacios en los cuales se ha declarado que son protegidos, ¿verdad? Entonces, esa declaración de protección de esos espacios forestales es por decreto legislativo. Muy bien, el artículo 38, vamos a ver la ley de áreas naturales protegidas. El artículo 38 nos dice que se pueden dar concesiones. ¿Se recuerdan ustedes que las concesiones las otorga la Asamblea Legislativa bajo un decreto también? Y dice el artículo que las concesiones para el establecimiento de salineras, el establecimiento de salineras es en la zona de la costa donde hay manglares. Recuerden ustedes que toda esa zona que es contiguo al mar, esto le pertenece al Estado. Toda esa línea paralela a la costa, todo eso le pertenece al Estado. Entonces, para que un tercero haga explotación de ese recurso llamado sal que se obtiene del mar, pues el Estado va a dar en concesión para que ahí se establezcan esos lugares que se llaman salineras para extraer la sal, especialmente en las zonas donde hay manglares. ¿Qué son manglares? Son porciones de tierra que hay un árbol que se llama manglar y este árbol es el que sirve para extraer la sal. Para proyectos de acuicultura y cualquier otra actividad, obra o proyecto serán otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería se refiere, siempre que éstas no contraríen las medidas de conservación y el respectivo plan de manejo o que no se hayan establecido vedas en la zona solicitada, previo pago de los derechos correspondientes, sujetándose a la ley, su reglamento y demás legislación relacionada con la materia. ¿A qué se refiere con la veda? Veda es la prohibición de explotación de un recurso. Por ejemplo, si se va a otorgar una concesión para la extracción de sal en una zona de manglar y en esa zona se está protegiendo, por ejemplo, que el cangrejo, o la tortuga, digamos la tortuga, porque la tortuga es la que está más en problemas de extinción. Se está protegiendo la tortuga y todo ese espacio se ha declarado una veda porque se está protegiendo que la gente no vaya, que no se explote eso, porque las tortugas dejan sus huevitos y pues la gente le encanta el huevo de tortuga y va y los extrae y los vende y se los come y todo eso. Entonces, en esa zona, si ya hay una veda, el ministerio tiene que respetar porque no puede dar en concesión una tierra donde se está protegiendo y se ha protegido porque se estableció una veda. Entonces, veda es eso, es la prohibición de explotación de un bien, ya sea porque ahí se está dándole más importancia para que no se extinga, o además hay veda cuando en algún lugar, una zona forestal, por ejemplo, hay árboles que son árboles protegidos y normalmente se pretende talar los árboles para sacar madera o qué sé yo. Entonces, si ahí está todo un terreno en el cual se está conservando algo y hay veda, pues es prohibido dar una concesión en un espacio así.
Dice que las concesiones podrán ser suspendidas o canceladas siguiendo las regulaciones y procedimientos establecidos en el artículo 33, 34 y 35 de la presente ley, que son artículos anteriores, no se los traje a colación, pero si los quieren leer, por ahí está. Las concesiones otorgadas previo a la vigencia de esta ley estarán sujetas a las disposiciones establecidas en el reglamento respectivo. Muy bien, eso es lo que nos dice la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos ahí la Ley Forestal y para comenzar con la Ley Forestal les he transcrito el artículo 1 que dice que tiene por objeto establecer disposiciones que permitan el incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera. Los recursos forestales son parte del patrimonio natural de la nación y corresponde al Estado su protección y manejo. Se recuerdan que muchas veces les he dicho yo que en la Constitución nos dice que la propiedad es en función social, primer punto. Segundo, yo les digo, la propiedad no es absoluta, es relativa, porque si el Estado en un espacio de tierra hay recursos forestales, desde ya la ley forestal está diciendo que es patrimonio natural de la nación y todo lo que vayamos a hacer tenemos que adquirir un permiso para poder explotar nuestro, entre comillas, nuestro bien. O sea, no es absoluta la propiedad. En la misma ley dice que declara de interés económico el desarrollo forestal del país desde el establecimiento de la plantación hasta el aprovechamiento final y todas sus formas de valor agregado. Lo que nos quiere decir es que no es, o sea, no es que se suspenda su aprovechamiento económico, sino que tiene que hacerse cumpliendo la ley, respetando algunos criterios que ya el legislador ha establecido. Dice que esta ley busca establecer las condiciones para estimular la participación del sector privado en la reforestación del territorio nacional con fines productivos, quedando fuera de esta regulación las áreas naturales protegidas y los bosques salados. Los bosques salados son de los manglares que les he estado hablando. Todo lo demás, pues la idea de la ley es que el sector privado se interese y participe. Y la reforestación no es una reforestación solo porque voy a sembrar arbolitos. No, esa reforestación que vaya buscando fines productivos. ¿Con qué voy a reforestar entonces? Puedo reforestar con café, que me va a dar un fin productivo. Puedo reforestar con cacao, que voy a obtener el producto y lo puedo utilizar. Puedo reforestar con canela, se me ocurre, ¿sí? Y toda la corteza de la canela, pues yo la puedo comercializar, la puedo vender. Entonces, hay muchos árboles de los cuales yo le puedo sacar un beneficio económico. Entonces, estoy contribuyendo con la sociedad porque estoy trabajando con un ambiente de un desarrollo sostenible del que se ha hablado en algunas oportunidades. Y además de eso, pues voy a obtener una ganancia, voy a obtener un beneficio. Entonces, la ley va encaminada no solamente a que nos volvamos así como solo protección del medio ambiente, no, además que haya un interés económico, como lo dice el acápite de este artículo. Ese es el artículo 1 de la ley forestal. Luego tenemos ¿qué vamos a entender por aprovechamiento forestal? Eso creo que lo dice el artículo 2, donde nos da muchas definiciones. El aprovechamiento forestal, la cosecha de los productos forestales maderables y los no maderables hasta la cosecha final, todo de conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad. Eso vamos a entender por aprovechamiento forestal. O sea, cuando se obtiene el producto, estamos hablando de que tenemos un aprovechamiento. ¿De dónde obtengo el producto? De los árboles que sembré. Por eso es aprovechamiento forestal. Y la vez pasada les decía yo que además de sacar madera, podemos sacar otros productos. Podemos sacar la corteza, como les he hablado de la canela, por ejemplo. Que el árbol de canela, la corteza es la que me sirve a mí para venderla. ¿Sí? Puedo obtener las esencias, a cuántos no nos gusta
las lociones maderables, las lociones cítricas. O sea, esas esencias las podemos sacar después de que hay un procesamiento industrial, y eso es un aprovechamiento forestal. Además, tenemos otra definición ahí, artículo 2 creo que es, ¿qué vamos a entender por autorización? Autorización es el documento que el organismo encargado del desarrollo forestal otorga a las personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento forestal y para la realización de obras y actividades relacionadas con dicho aprovechamiento. Entonces, para yo explotar el recurso natural en base a la ley forestal, debo tener una autorización. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a sembrar los árboles, pero yo voy a tener un aprovechamiento económico con eso. ¿Cuál va a ser el aprovechamiento económico? Acá en Buscando para los Naranjos hay una fábrica que se llama, tiene un zorrito ahí. No me acuerdo cómo se llama. Si alguien se acuerda, me dice. En ese lugar, es un lugar destinado para esto. Hay un aprovechamiento forestal ahí. Dicen que siembran rosa, creo yo, y las personas cortan como los cogollitos, voy a decir, de la rosa, y eso lo van empacando. Y eso lo mandan al extranjero. Me imagino yo que es para sacar alguna esencia, alguna loción, que no se queda aquí en el país. Y esa empresa le da trabajo a un montón de gente. Lastimosamente los pagos son pago mínimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de alrededor de 70, 80 dólares la quincena, a lo sumo 90 dólares, es el pago mínimo. Se rumora que cuando vinieron pues querían pagar bien, y ahí hubo mano peluda en el sentido de decirles, miren, no pueden pagarle bien porque pues toda la gente, además gente ya no va a querer trabajar en la finca porque va a decir que la finca debe pagar más. Pero eso es a manera de chambres. Pero en ese lugar hay un aprovechamiento forestal con esos cojollitos que sacan y los mandan a otros países. Muy bien. Tenemos que el permiso forestal es autorización que otorga el MAC a personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento o para la realización de obras y actividades relacionadas con dicho aprovechamiento. Creo que este mismo es el que ya los había puesto. No, esta es otra definición de permiso forestal. El aprovechamiento forestal en terrenos del Estado asignados al MAC. El aprovechamiento forestal por prescripción técnica de los terrenos propiedad del Estado asignados al Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ser concedido respetando lo establecido en el artículo 233 de la Constitución y demás leyes de la República conforme a lo presentado en el respectivo plan de manejo. Y para ello le había dicho a Cristales que ya no estuviera listo el artículo 233 de la Constitución para que leamos cuál es la excepción que tiene este artículo, porque el artículo, como regla general, dice que puede haber aprovechamiento forestal en terrenos del Estado que son asignados al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero dicen que podrán ser concedidos respetando lo que establece el artículo 233. Entonces, la excepción es el artículo 233. Léanos, Cristales, qué dice ese artículo. Artículo 233. Los bienes raíces de hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. Muy bien, gracias. Ahí tienen la excepción en el artículo 233 de la Constitución, en donde nos está hablando de algunas instituciones como el usufructo, el comodato, la donación, ¿sí? El arrendamiento. Entonces, ahí nos establece qué es lo que se va a hacer y quién es la entidad que va a dar eso. No es el ministerio, sino que es ya por medio de un decreto legislativo en donde es la Asamblea Legislativa la que va a autorizar y va a dar estas propiedades, ¿verdad? Para el aprovechamiento forestal. Muy bien. Hemos hablado ahí de algunas cosas que pueden ocurrir en cuanto al
al derecho forestal, derecho agrícola en cuanto a esta entidad. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de las servidumbres agrarias. En el día anterior les ponía aquí unos artículos de la ley agraria, en donde nos aparece las servidumbres. No nos aparece directamente legislada las servidumbres agrarias, sino que nos da una idea nada más y nos manda el Código Civil. En el artículo 88, si no me equivoco, de la ley agraria, dice que la adquisición, conservación, uso y servidumbre de los predios rústicos quedan sujetos a las leyes comunes con las modificaciones que se expresan en este título. Verifíqueme ahí alguien si es de la ley agraria. No lo puse ahí, pero creo que sí que es de la ley agraria. Artículo 88. Nos manda a las leyes comunes. Y la ley común, pues, es es el Código Civil. Y el Código Civil, desde el artículo 690, nos habla de las servidumbres. En este artículo dice que las servidumbres serán constar en la inscripción de la propiedad del predio dominante y del predio sirviente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que existe un registro de la propiedad, ¿sí? Y en ese registro de la propiedad se hará constar en la inscripción del terreno, se hará constar en ese registro de la propiedad que existe una inscripción de servidumbre. O sea, que se va a inscribir la servidumbre, aclarando ahí. Ya sea esta servidumbre del predio dominante y también la servidumbre del predio sirviente. O sea, que las dos propiedades se van a ver involucradas en la inscripción de esa servidumbre. Una que es la que sirve y otra que es la que se sirve o la que domina. Luego tenemos que el artículo 822 nos habla de la servidumbre predial o simplemente servidumbre, que es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Pero quizás antes de seguir hablando, ¿se recuerdan cuál es la definición de servidumbre? O una idea de servidumbre. Yo recuerdo, licenciada, que sería, por ejemplo, cuando yo tengo un terreno, digamos, al lado del de Orlando, pero yo no tengo paso hacia la calle. Muy bien. Porque el de Orlando no me permite llegar a la calle. Eso es, la servidumbre es el derecho de paso o el derecho de salida, ¿sí? De salida que tiene una propiedad para llegar a una zona pública, a una carretera. Entonces, ese derecho que otorga el predio que está al interior, voy a decir, al interior, ese derecho que otorga, eso es servidumbre. Entonces, cuando yo paso, como usted dice, cuando se pasa sobre ese predio, que es de otro dueño, el otro dueño va a ser el que va a sufrir, voy a decir, el derecho, ¿sí? Va a ser el que va a otorgar el derecho. Por eso es el que pasa, va a ser el predio dominante, y el que otorga la servidumbre va a ser el predio sirviente. Porque ahí tenemos dos definiciones, predio dominante y predio sirviente. Entonces, el que está al fondo y que quiere el derecho va a ser el predio dominante, y el que otorga ese paso va a ser el predio sirviente. Muy bien. Aquí lo dice el artículo 823. Dice que se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. ¿Sí? Entonces, el que está al fondo y que necesita el derecho, ese va a ser el predio dominante, porque él es el que quiere una utilidad para poder salir a la calle. Y el que otorga el derecho, que sufre ese gravamen, va a ser el predio sirviente. Normalmente esto no es gratis,
sino que los dueños de las propiedades pagan una cierta cantidad de dinero para tener ese derecho, ¿verdad? El que es predio sirviente no es que la palabra sufrir va a ser así que sufre, no es así, sino que el redactor del código pues puso la palabra sufre, pero en realidad esto va pagado. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, ¿sí? Y con respecto al predio sirviente se llama pasiva. Muy bien. El 824 nos dice que la servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueductos por un canal artificial que pertenece al predio dominante, perdón. Y servidumbre discontinua, la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito. Ahí tienen una definición de cuándo vamos a entender que estamos ante una servidumbre continua y cuando estamos ante una servidumbre discontinua. El 825 nos habla de las servidumbres aparentes, que es la que está continuamente a la vista. O sea, no necesito yo que me digan que ahí hay una servidumbre. Nosotros tenemos la definición de servidumbre, pero la gente no tiene esa definición de servidumbre. La gente sabe que por ahí siempre ha habido un paso. Entonces, pues hay una servidumbre aparente. Dice como la de tránsito, cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a él. E inaparente, la que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circunstancias o de otras análogas. Muchas veces creemos que hay paso en algunas heredades, pero la verdad es que a veces no es que haya paso. La gente ahí se va por la vereda, pero no es que esté constituida ahí una servidumbre. Cuando está constituida la servidumbre, las personas hasta tienen esa deferencia de poner como cerco, ¿verdad? Para que se visualice muy bien que allí hay un paso. Pero a veces nos vamos por algunos lugares que no es que haya servidumbre, sino simplemente lo que hay es un camino, es una vereda y por ahí transita la gente. Pero eso no quiere decir que sea servidumbre. Muy bien. Dice que las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenece. ¿Se acuerda que hablamos de los derechos por accesión? ¿Se acuerdan? Que hemos hablado que muchas veces un derecho es accesorio al predio. Entonces, cuando ya se ha otorgado una servidumbre, esa servidumbre es accesoria al predio, se accede al predio. Luego tenemos en el artículo 827 que dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él. Y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte que éste ejercía. O sea, si hay, por ejemplo, una venta del predio, esto ya lleva el derecho de servidumbre incluido en él. Entonces, independientemente, tiene el dueño nuevo, ya sea por heredado o porque compre, pues respetar ese derecho a la servidumbre que anteriormente ya tenía constituido. Dice, dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, lo que les acabo de decir, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. Es decir, se va a mantener la misma distancia, longitud, ancho, qué sé yo, que había anteriormente se había destinado para esa servidumbre. Los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de tránsito no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella. ¿Sí? Ya previamente, si se compra un terreno y este terreno tiene nada más ese derecho de paso, tal vez el derecho de paso era no para un vehículo, sino para un espacio pequeño, se tendrá que seguir respetando esa calidad, anchura y todo eso. A no ser que se llegue a otro acuerdo con los dueños de la propiedad, ¿verdad? Pero si ya se compró así, pues así se tendría que mantener.
El artículo 829 dice el que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Es decir, el derecho que le asiste a esta persona para ejercer esa servidumbre, para seguirla manteniendo. Así, el que tiene derecho de sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el título. Se tiene el derecho de agua, entonces, si tiene el derecho de sacar el agua, pues también va a tener el derecho de movilidad, aunque el documento no lo diga. Pero como voy a tener derecho sin poder entrar a la otra heredad, es contradictorio. Por eso la ley ya le está diciendo que si tiene el derecho a una cosa, pues también tendrá el derecho a la otra. Muy bien, el artículo 830, el que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla, ¿sí? Pero van a ser a su costa. Es decir, los cercos que pueda hacer van a ser bajo su gasto. Si va a pavimentar, todo lo que quiera hacer en esa servidumbre, para ejercer esa servidumbre, pues va a ir por el coste de esa persona. No pidiendo ayuda al otro dueño de la heredad, que es un servidor pasivo, ¿verdad? Dice, si no se ha establecido lo contrario, aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas. Les será lícito exonerarse de la obligación abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. El artículo 831 dice el dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Con todo, si por el transcurso del tiempo llegare a hacerle más oneroso, o sea, más caro el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas. Artículo 832. Las servidumbres o son naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o puede ser voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. El artículo 833, las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio de las ordenanzas generales o locales sobre las servidumbres. Y desde ahí del 833 en adelante nos sigue hablando de las servidumbres. ¿Por qué nos interesa a nosotros la servidumbre? Porque hay servidumbres agrarias, hay servidumbres en el sentido de que para sacar mi cosecha, por ejemplo, que yo estoy en un predio interno, necesito pasar por el predio de otra persona. Entonces, para poder sacar la producción mía, necesito que haya un predio, hay un dueño que me dé el derecho de paso. Entonces, ese derecho de paso es la servidumbre agraria, ¿verdad? ¿Agraria por qué? Porque la voy a utilizar para sacar mi cosecha, porque me estoy dedicando a la agricultura, a la ganadería, lo que sea. Por eso se llama agraria. No porque las servidumbres, de forma general, el Código Civil pues las define tal y cual lo hemos visto en esta mañana. Muy bien. Y por ahí tengo un contrato de servidumbre que lo has hecho o lo has redactado o se ha comprometido en raza, así se llama eso, raza, que es para lo que ven en los puertos, en el puerto de Acajutla, que se encarga toda aquella cosa del petróleo, el gasoducto y todo eso. Ahí donde conseguí un contrato de servidumbre. Déjenme y lo busco un ratitito. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? Ajá. No, licenciado.
No recuerdo cuántas páginas lleva este contrato. Se lo voy a hacer llegar al WhatsApp, pero solo quiero que vean un poquitito ahí. Sí lo puedo compartir. Ya. Hola. Fíjese que me quedó algo pensativa, me quedé con lo de la servidumbre cuando usted dijo que sufría, ¿va? Hay un previo dominante y un previo sirviente. Fíjese que hace No le poco escucho. Se le cortó. Vuelva a repetir. Se cortó Maricruz. bueno, no hace poco, hace como unos dos años quizá, me di cuenta con espérenme. Pues sí, más o menos. Hemos tenido problemas para escucharla, Maricruz. Ay, sí, casi no se escucha, no me está sirviendo el audio. No sé si soy solo yo la que no lo escucho. Si quiere, plantee su pregunta en el chat. Sí, con respecto a la pregunta que hace Maricruz, dice que sobre la servidumbre creo que es obligatoria y establecer en un contrato aunque toque que pagar por ella. Claro que sí. Les decía que la servidumbre no es que sea, por ejemplo, la palabra que dice ahí, sufrir, para mí no es la mejor definición de sufrir, ¿verdad? Porque el que otorga el derecho de servidumbre o el derecho de paso de una heredad que va a pasar sobre su heredad, el que tiene la servidumbre de paso paga el derecho, paga una cantidad de dinero, no por el derecho de paso directamente, no es como que comprara esa porción de terreno. Que se llama servidumbre es otra cosa, pero las personas compran ese terreno para poder pasar sobre ese terreno. Entonces, la palabra sufrir, por eso decía yo palabra sufrir, a mí me parece que no debería enmarcarse en ese sentido, ¿verdad? Porque no es un sufrimiento así tal cual conocemos el sufrimiento. No, es otorgar un derecho y el otro se ha beneficiado con el pago de lo que corresponde a la servidumbre. Y fíjense que muchas veces, como hay necesidad del derecho de paso, las personas son desconsideradas, voy a decir.
quieren cobrar una cantidad de dinero más del valor que tiene ese pedacito de terreno por el cual van a pagar un precio, porque se vale de la necesidad del otro y cobra por ese pedacito de terreno, cobra más valiéndose de la necesidad que tiene el otro. Entonces, tanto así de que sea un sufrir, no, se paga eso. Entonces, eso debe quedar establecido en el documento, o en el registro de la propiedad raíz de hipoteca tiene que estar establecido que se otorga un derecho de servidumbre a favor de otra persona, ¿verdad? Para que eso se siga respetando, porque si no, cuando se venda ese terreno, vamos a darle problemas a otra persona que va a comprar esa propiedad. Entonces, eso queda ya establecido en que hay un derecho de servidumbre. Entonces, eso tiene un costo económico. Muy bien, ahí les tengo yo un contrato de servidumbre, no es específicamente una servidumbre agraria, pero es para que tengan la idea ustedes de cómo es que se va a redactar esto. Entonces ahí es una institución del gobierno, sepa, que contrata con otra persona. Y ahí dice, y me dice, declaración de dominio y descripción de inmueble, predio dominante y predio sirviente. Y ahí le definen, ¿eh? Predio sirviente, sepa declara que es dueña y exclusiva poseedora de un inmueble de naturaleza rústica, inculto, está situada en la jurisdicción de Cajutla, inscrito, y ahí le di el nombre de la matrícula de inscripción, donde está inscrito, dice, el mismo se encuentra en las instalaciones de CEPA que constituye el puerto de Cajutla. El inmueble anteriormente descrito es predio sirviente de la servidumbre que se indica adelante. Predio dominante, raza, declara que es dueña y actual poseedora de un inmueble de naturaleza rústica, inculto, está situado en los lugares llamados Cantón Puerto Viejo y el lugar llamado Ranfla, jurisdicción de Cajutla, inscrito y le da el número de inscripción. Y dicen, siendo el mismo que se encuentra en las instalaciones de raza. El inmueble anteriormente descrito es predio dominante de la servidumbre que se indica adelante. Constitución de servidumbre y tradición de la misma. Ahí le está diciendo cómo es que va a construir la servidumbre y al mismo tiempo que esta va a pasar a ser de otra entidad. Dice, la comisión en lo correspondiente constituye en este acto y por virtud de este instrumento hace la tradición de una servidumbre de gasoducto sobre el predio sirviente a favor del predio dominante, propiedad de raza, para la instalación y manejo de un gasoducto de gas líquido desde el muelle C hasta las instalaciones de la compañía que posee en Acajutla, municipio de Acajutla, departamento de Santa Ana, el cual se ubicará en la porción del predio sirviente que se describe en la siguiente cláusula. De esta forma, CEPA expresamente verifica la tradición y raza expresamente recibe la tradición de la servidumbre. Tercera cláusula, contrato de servidumbre, y allí hablan de la propiedad de la tubería y todo eso. Les traigo esta escritura para que ustedes vean cómo es que se van estableciendo las diferentes cláusulas de la tradición de la servidumbre a favor de otra entidad en este caso, pero puede ser a favor de una persona. Les voy a hacer llegar esta escritura para que tengan ahí ustedes una idea. Muy bien. ¿Vieron más o menos ahí? Pues pienso que lo presenté. No les pregunté. Sí, sí se vio. Sí, licenciado, Sí, sí. vamos a observar todo. Vale, ahí se lo voy a hacer llegar para que ustedes ahí despacito, les va a servir probablemente en algún momento de su vida y la puedan revisar. Muy bien. ¿Preguntas?
en la última diapositiva lo que teníamos era la bibliografía, de donde he obtenido esa información que he compartido con ustedes esta mañana. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? Maricruz, ¿respondí su interrogante? Oh, bueno, que Maricruz tiene problema con el audio. Y yo quizás tengo problemas de conexión. Parece ser que esto está leyendo ahí.